Los seres humanos tenemos nuestro pasado y nuestra imaginación para desafiar el futuro. Hablaremos sobre la vida y la muerte, sobre el tiempo, sobre el universo y la Tierra, sobre culturas desconocidas, sobre el mundo antiguo. Tierra Adentro, en el sur de Colombia, recibió su nombre de los soldados españoles, al mando del conquistador español Sebastián de Belalcázar, en el siglo XVI, quienes consideraban esta zona muy agreste y montañosa para ser conquistada. En este siglo, la zona era habitada por los indígenas paeses, guerreros feroces temidos por los conquistadores españoles. Los paeses aún habitan tierra adentro. Tierra Adentro, como su nombre lo indica, está en las entrañas de las montañas del Cauca. Es un sitio de paso obligado para nuestras culturas desde hace muchos años. Todos nuestros ancestros han pasado por estas montañas en el departamento y que son un legado importantísimo para toda la nación. El mismo día que llegué a Tierra Adentro, yo supe que me quedaba a vivir en Tierra Adentro, el mismo día. Por una sencilla razón, yo no sabía para dónde iba, me llevaba el destino. Y yo me imaginaba cómo sería. Me imaginaba 2 lomas, una quebrada en la mitad y unas casitas por ahí. ¡Ah, qué sorpresa! Eso que yo me imaginaba, así había sido. Y excavar en tantos lugares diferentes me dio a entender que aquí en Tierra Adentro han vivido muchas culturas durante mucho tiempo. Es como si viéramos las montañas. Resulta que aquí las tenemos, pero los fósiles que encontramos los fósiles que encontramos aquí en Tierra Adentro son negros, mientras que los que encontramos en el Huila allí nomás son amarillos, o sea, son de otra época, con otras formaciones. Lo mismo me ocurre con las excavaciones. Lo más antiguo que hemos encontrado en hipogeos o en vivienda precolombina, lo pudimos sacar de un lugar llamado Patuco, entre el resguardo de San Andrés y Santa Rosa, del año 750 antes de la era actual, o sea, hace unos 3000 años. O sea que aquí hay mucha gente durante muchos siglos viviendo a lo que llamamos cacicazgos agrícolas. Todo el legado histórico que tenemos en el parque arqueológico es un misterio que no se ha podido solucionar. Investigadores, huaqueros, los mismos habitantes de la región se han tratado de explicar quiénes hicieron los hipogeos, quiénes estuvieron aquí. Nosotros nos hacemos las mismas preguntas que se hicieron las personas que vivieron en estas tierras hace muchos siglos. Grandes interrogantes sobre el mundo, sobre la existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro fin en el universo. ¿Cuál es el camino después de la vida? Para esta cultura antigua, la vida era solo un momento dimensional de nuestra existencia. Sus creencias religiosas nos dejaron el legado para poder imaginar y reconstruir la forma en que estas personas respondieron estos interrogantes. Y fue así como a lo largo de todos los años que hice excavación en la región, siempre me acompañaron pues mucha gente de aquí mismo, pero el grupo se conformaba siempre por los hermanos Ramiro y Norberto Ortega y por los concuñados Héctor Pencue y Arcadio Idor. Y así fue haciendo un lindo encuentro con una familia pues que el destino me había enviado como para compartir con ellos su conocimiento. Mauricio Puerta
Vino como estudiante de antropología de la Universidad de los Andes y decidió quedarse acá haciendo la tesis para graduarse en arqueología. Entonces, yo trabajé con el Instituto de Antropología, entonces me dieron el permiso para andar con él. Y pues yo tenía mucha conexión con los indígenas, gracias a Dios. Y les sirvió mucho porque pues fuimos buscando ya las terrazas de vivienda, que es lo que un antropólogo tiene que hacer primero. El hipogeo, hipo significa debajo y geo tierra, debajo de la tierra. Y están hechos en una roca volcánica donde depositaban allí los osarios. Eran osarios, o sea, eran unas enormes tumbas que se mantenían abiertas y, me imagino por gente, por clases sociales, porque unas muy decoradas, otras no tanto, ponían a sus muertos primero en lo que llamamos entierros primarios, donde los depositaban con un estilo de vasija muy diferente al que después vamos a encontrar en los hipogeos. En los entierros primarios, cuando ya la gente, su carne había desaparecido, los desenterraban y los huesos los ponían dentro de los osarios. Ahora, ¿qué hay dentro de ellas? Restos óseos en unas urnas muy bellamente decoradas, muy particulares, siempre de la misma forma. Los entierros primarios eran estructuras bajo tierra, a base de arcilla blanda, donde esta cultura enterraba el cuerpo completo de alguna persona a la que le querían dar la despedida al más allá. El cuerpo era enterrado con sus pertenencias materiales. Otras veces solo se enterraba el cuerpo en un pozo, para que cuando fuera el momento de desenterrarlo, este se encontrara fácilmente. Es por esto que muchas personas desenterraban estas tumbas en busca de oro. Bueno, los hipogeos se encuentran dentro de los arbustos, o sea, dentro de la vegetación, con ciertas depresiones, las cuales se sondean con un barretón en coca que se llama media caña. Se analiza la tierra que se saca al paso según la profundidad y de ahí ya se parte a hacer la cuadrícula y ir por niveles, sacando por niveles hasta ir encontrando las graderías, y ya así ya se hace la excavación hasta llegar a la puerta. Que siempre cuento una anécdota de un indígena llamado Laureano Aquino, con quien un día excavando yo en las tumbas de Segovia, saliendo con una vasija de adentro de los hipogeos, él me preguntó: gringo, ¿qué se le ha perdido por ahí? Y le dije: yo estoy investigando acerca de los huesos de sus abuelos. Y me dijo muy seriamente: pues serán de los suyos, porque esos no son huesos de mis abuelos, más bien le encargo, eso es hueso de pijao, le encargo hueso de pijao que necesito unas canillas por ahí. Eso me dio a entender que había un vacío, tal vez lo había producido, no sé, la iglesia desde cuando llegó aquí en 1600 y principios de los 1600. No podía yo seguir un hilo de conexión entre quienes habían hecho estos hipogeos y los que encontré viviendo aquí. Hoy en día, esto es de el pueblo Nasa, dentro de su memoria histórica. Pero para cuando yo llegué, no era así. Cuentan los ancianos de la región que antes de que el hombre blanco llegara a estas tierras, los indígenas paeses y los pijaos que habitaban el territorio eran feroces enemigos. Pero el odio por el hombre español que saqueaba y destruía su territorio los hizo unirse en batalla. Hoy en día los indígenas paeses son los únicos sobrevivientes y aún conservan su lengua y tradiciones ancestrales. Colombia, o principalmente tierra adentro, sobre todo los valles del Magdalena, en la parte sur, habitaban dos tribus que se competían, ¿no?, el territorio. En este caso estaban los pijaos, que estaban para el lado del Tolima, y
el Nasa que venía huido de la parte occidental de los llanos del Cauca. Supuestamente era una lucha territorial, pero los pijaos era una tribu como más contundente, era muy guerrera, ¿sí? Se peleaban y eran caníbales, se comían. Entonces, por el solo hecho de comerse las personas, los Nasas ya le tenían terror por eso, porque se comían. Pero tampoco se les corrían, siempre había una barrera delimitada donde ya como que estaba marcado el territorio. El tema de los pijaos es un tema, digamos, igual de misterioso a quienes habitaron la región, y de hecho le preguntamos a un Nasa quiénes son, digamos, los personajes que están en las esculturas, y dice son pijaos, ¿sí? Entonces, para los mayores de pronto de la cultura Nasa puede ser algo como que causa miedo, terror, pero eso hace parte de todo el misterio que encierra Tierra Adentro. ¿Quiénes estuvieron? ¿Por qué? Se ha escuchado versiones más que todo foranas porque no han entrado en el mundo cosmogónico del pueblo Nasa, donde nosotros prácticamente le damos la lectura, que es nuestra. Se han escuchado versiones en el sentido de que los hipogeos es de otra cultura, que no son del pueblo Nasa. En ese sentido, pues no estamos de acuerdo porque en los hipogeos está plasmado una vivencia, tanto espiritual como cotidiana. Si vemos, lo comparamos, hay algo en esa lectura que existe dentro, en los colores, en las figuras, tiene que ver con nuestra propia cosmovisión, con nuestro propio mundo de pensar y de vivir y de actuar. La verdad sobre esta cultura ancestral está perdida en el tiempo. Las versiones que cada persona narra de un evento solo son interpretaciones del mundo que nos rodea. Historias que nuestros antepasados nos contaron, leyendas y mitos que entre amigos mencionamos, todas imposibles de comprobar acertadamente. Así construimos lo que llamamos realidad. Aquí hay un sitio que se llama El Duende. Y allí en ese alto del Duende encontré una vacía. La tengo fotografiada de paso a paso, cómo la fuimos abriendo, cómo la fuimos encontrando y después cómo la fui armando porque estaba completamente despedazada. Pero estaban ahí todos los pedazos junticos. Me demoró, solo armarla me demoró más de 15 días. Y efectivamente hay una figura que es como lo que uno se imagina un duende, con unas orejas largas, barbillita así, alargada también, que si uno dijera que fue hecha después de los españoles, dice uno, no, eso del duende lo trajeron por los españoles, pero no. Esa es una de las vasijas más antiguas que hay y es la más decorada de todo Tierra Adentro y podemos decir de pronto que de toda Colombia. El duende es un espíritu, como muchos espíritus que existen en la madre naturaleza, es el encargado de velar por los animales. Los elementales para los indígenas son los duendes, el chatey que le llaman en país. Entonces ese es que lo hay, no es que es cuento ni leyenda, sino que se percibe la sensación de él, se oye. Para mi concepto yo mismo lo he oído llorar, reír, gritar. El duende es muy inquieto. Él se ubica en las viviendas que están vacías, se ubica en las cuevas, en las quebradas, siempre con el propósito de proteger lo que existe ahí. Posteriormente en los hipogeos, cuando ya no se habitaba, pues de hecho que fue refugio de ellos, o es refugio de ellos, porque automáticamente ellos se meten allá. Y se siente cuando usted va solo y si no lleva con qué ofrendar, él se manifiesta, él se enoja. Y se tiene la idea de que es la vivienda de los muertos porque precisamente lo que están representando los hipogeos son las casas con su trenzado en forma de rombo, cuando lo hacían con las palmeras, en blanco, rojo y negro, en donde después amarraban con bejuco la cumbrera, y ahí se ve muy bien el bejuco amarrado alrededor de las casas. O sea que era la casa de los muertos. Con base en la casa de los muertos, hemos encontrado también muchas viviendas
en donde podemos saber por la forma de la vivienda y la cerámica si era perteneciente a la época de los hipogeos o mucho más reciente. Eran unos astrónomos muy avanzados, porque realmente al uno encontrarse como la tumba de la salamandra, la franja que divide lo terrenal con lo astral, que es como un arco iris, le da uno una sensación de que estos ya tenían el conocimiento astronómico y lo terrenal. La serpiente, la salamandra, el milpiés y todo, por la fertilidad de la tierra, para los rituales de la lluvia, la fertilidad. Todas las comunidades en cualquier parte del mundo se basaron en los ciclos estelares, en lo que llamamos los eclipses, las conjunciones lunares. Yo recuerdo recién llegado aquí, cuando un indígena me dijo: doctor, fíjese que cuando la luna sale con los cachos de para arriba, peleamos o hay más muertos que cuando la luna sale con los cachos de para abajo. Si tenemos en la cuenta los hipogeos que hay en la loma del Aguacate, donde hay soles y estrellas y media luna, la sola media luna roja significa un eclipse de luna, porque todos los eclipses de luna son rojos. ¿Bien? Entonces, esas lunas negras que hay ahí debe ser que no hay luna. Algo pasó, o es otra clase de eclipse, o el sol se puso negro. Entonces, esta gente tenía una conexión con el universo así, perfectamente válido. Se sabe que se preparaban muy bien para eso, por todas las caras talladas en columnas y pilastras, ojos muy oblicuos, emblema guerrero. Por esa parte, los ojos muy oblicuos representan la muerte. Los colores, el blanco, el negro y el rojo, representa el blanco, vida, nacimiento, representado para ellos, el negro, luto, muerte, y el rojo, la sangre, la guerra, por los belicosos. Dentro de los hipogeos que hemos dejado abiertos y otros que hemos cerrado porque realmente apenas los abrimos muy deteriorados, hemos encontrado en animales, especialmente lagartos. En las vasijas hay lagartijas, pero también hay serpientes y ciempiés. Fíjense ustedes que son animales que están pegados a la tierra, que reptan. Y también ranas, que igualmente están ahí como dando el simbolismo de volver a la tierra. Los rombos tienen una idea diferente, porque el rombo también es un símbolo sexual, dependiendo de la cultura donde lo estemos viendo. Los utilizan hoy en los tejidos de las cuetanderas que hace la mujer para su marido y para ella, pues para guardar la coca y el mambre. Es más, hemos encontrado vasijas donde hay una de las figuritas están en el borde, así, exactamente así, dormidas. Uno sabe que no están muertos. Lo que estaban tratando de representar ahí era que la persona estaba volviendo a la tierra, pero apenas a dormir durante un tiempo. Bien, entonces todas estas figuras nos permiten conocer un poco la cosmogonía que tenían y las creencias de aquella época. Cada simple decisión que tomamos está determinada por nuestras creencias sobre la vida y la muerte, y afecta directa e indirectamente al universo. Afecta el tiempo que tenemos en vida y el tiempo que le corresponde a las vidas que con el paso de la luna y el sol llegarán. Tal vez esta cultura antigua nunca pensó en ser recordada, pero sus decisiones y creencias hoy nos hacen preguntarnos por ellos, así como nuestras decisiones serán debatidas en el futuro. Y parecía que había como un vacío que yo llené y que ellos llenaron en mí. Entonces, algo nos unió, y esas cosas que une el destino, pues nadie las puede separar. Tanto así que llevo casi 45 años viviendo aquí. Pero no es solamente por los hipogeos, ¿no? Es todo lo que he podido compartir de la sabiduría. Compartir la sabiduría significa no solo recibir la sabiduría de ellos, sino también compartir el conocimiento que yo puedo aportar. Y en ese sentido, ha sido un buen matrimonio. Los hipogeos son todo un tributo a la muerte.
¿no? Es todo ese trabajo que hizo una cultura, prepararse para otra vida de la manera más culta, de la manera más, se prepararon muchísimo, de una manera tan detallada. Los hipogeos muestran eso, cada pintura, cada detalle. Entonces es como nosotros ahorita nos estamos preparando para también dejar un legado y decir, sí, aquí pasamos por el territorio y también dejamos este legado. Entonces que el paso de todos los habitantes de Tierra Adentro no sea solamente eso, un pasar sin dejar huella. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar huella como la dejaron nuestros antepasados.